Estoy aquí delante del desarrollo de Menese en Tulum, el primer desarrollo de Menese en Tulum. Estoy esperando que venga Alan. Este es el lobby y hoy vamos a hacer aquí una comidita de tacos. Espero que llegue Alan y vamos a ver si hablamos del nuevo desarrollo en Tulum que tienen ellos. Este prácticamente ya está todo vendido, le falta muy poquito. Ahora nos lo va a contar Alan, a ver cómo está. Pues acabo de llegar aquí, me encuentro con Alan. Alan, estamos aquí Hola. en el maravilloso desarrollo de Menese Tulum. Sí, bueno, ya no es el único que tenemos aquí. ¿No? Hoy vamos a presentar el nuevo. Y este evento que vamos a hacer ahora, que hay comida y todo, hay taquería ahí. Ajá. Es para presentar el evento, ¿no? Este del nuevo desarrollo. Sí, así es. Ahorita, como puedes ver, ya tenemos muchos invitados. Vamos a hablar de lo que es el nuevo desarrollo de aquí en Tulum. Se llama Menese Kukulcán. Ya tenemos algunos renders. No tengo todavía el inventario como tal, no tengo los precios, ya tengo una idea. Pero ya tenemos renders, ¿no? Para que vean cómo va a ser. Ahora nos lo van a presentar a los brokers de aquí de la Riviera Maya. Hay un montón de gente, de verdad, está apasionante eso de gente, de amigos, de conocidos, de todo lo que es el mundillo este de los brokers. Lo que vais a ver ahora, ni caso, lo vamos a hablar luego tú y yo para que estén un poquito más tranquilos, ¿no? Sí, porque aparte adentro no vamos a poder ni escuchar. No vamos a poder nada. Ya, luego seguimos hablando. Claro. Mira, están presentando el evento ahora. El lanzamiento del nuevo proyecto de Menese Kukulcán. Un aplauso a todos. Bueno, ¿cómo lo sienten? Marcelo, ¿no te conectaste, Marcelo? ¿No? Invierte en una propiedad en las zonas más exclusivas de la Riviera Maya. Bonitas no, lo que le sigue. Escanea este código QR, que aparece en pantalla. Y te llevará directamente a mi WhatsApp donde podemos platicar varias opciones que te van a interesar. ¿Sabéis que el Menese tiene sus desarrollos en ubicaciones muy buenas? Y en este caso, el desarrollo que nos van a presentar tiene una gran ubicación aquí en Tulum. Yo creo que de las mejores. Max, cuéntanos un poquito de lo que nos queda disponible aquí en Menese Tulum. Bueno, bienvenidos a todos. Aquí, como pueden apreciar, esto es lo que nos está quedando disponible aquí, donde están ustedes, en nuestro desarrollo de Menese Tulum. Lo que pueden apreciar, principalmente lo que nos queda es todos penthouse, estudios penthouse, y nos quedan dos recámaras penthouse, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Principalmente todo el gran trabajo que se vino haciendo en conjunto con ustedes y con toda la fuerza de venta que tiene el Menese. Al día de hoy nos encontramos con tan solo esto disponible para la venta, ¿sí? De 142 unidades, muchachos, en 2 edificios en este desarrollo en Menese Tulum, solo nos quedan esos estudios penthouse, 2 departamentos penthouse también, y tienen una promoción del 5% de descuento. Todos los que han trabajado con Menese y los que han vendido sobre todo saben que estos descuentos son auténticos 100%, así que es un gran negocio para sus clientes. No lo dejen pasar, es todo lo que queda. Esta ubicación, como ya todos lo saben, está en Mancha Urbana, es muy céntrica, está padrísima para temas de inversión y de alojamiento en todas las plataformas de renta. Así que si tienen un cliente que anda buscando en dónde invertir en Tulum, que quiera una pronta entrega, ya que solo nos quedan 6 meses para la entrega, toda la obra, como se dan cuenta, los invitamos a que la recorran para que vean cómo va en tiempo y forma, y estando en promoción creo que son una muy buena opción para sus clientes. Algunos de ustedes ya lo vieron, viene un proyecto que se llama Menese Kukulcán, que está muy bien ubicado a solo 900 metros de la zona hotelera y del mar de Tulum, sobre la avenida Kukulcán, en la región 8, y ustedes saben que es una ubicación súper buena, que va a ser muy fácil de vender, porque además, con toda la trayectoria que tiene Menese, con la calidad de construcción, con el respaldo y seguridad de que estamos, que es una firma con experiencia aquí en la Riviera Maya, que te va a entregar y que sabes cómo te va a entregar, así que eso es súper importante. ¿Vale? Aquí hay una fotografía que tomamos con el dron para que pudieran darse cuenta en dónde está el terreno y dónde vamos a construir Menese Kukulcán. Todos los que han pasado por ahí en un scouting para ver qué proyectos son los que hay. Ya en la región 8, en la última calle
antes de llegar, que hoy está trazada ya, antes de llegar a la curva de la salida, donde se abrió la salida a la zona hotelera, ahí está el terreno de Meneses Cuculcán, una super ubicación. Tenemos vista al mar, sí tenemos vista al mar desde el roof, también es una excelente ventaja, así que son los primeros en estar viendo dónde está la ubicación y más información que le vamos a estar contando aquí adelante, Max. Perfecto. Como pueden apreciar aquí en el mapa, exactamente sí, se puede estar visualizando a qué distancia queda y realmente nos posiciona en uno de los lugares o el más cercano al mar de todo lo que es Tulum. Y como ustedes saben, es muy difícil tener una ubicación tan pero tan cercana al mar en lo que es esta región, principalmente por el área protegida y por la zona hotelera. Correcto, ahora aquí información privilegiada, los primeros en enterarse. Vamos a arrancar con estudios de alrededor de los 47 metros cuadrados a partir de $145,000 y una etapa de Family and Friends con 5% de descuento, familia. Así que vamos a vender un montón de Meneses Cuculcán. ¡Ánimo a todos! Todos los bonos que están vigentes en Meneses aplican en Meneses Cuculcán. ¿Qué quiere decir? Si alguno de ustedes tenemos estas plantas tipo que nos dan una buena idea para imaginarnos cómo queda el proyecto. Es un proyecto donde tenemos un lago central precioso con un montón de piscinas, de verde, de rocas y además todas las unidades que son de planta baja tienen swing out, lo que quiere decir acceso directo hacia la piscina, ahorrándonos ahí el tema de tener una piscina privada pequeñita que nos genera más mantenimiento. Sin embargo, estas opciones tienen el swing out para que directamente entren al lago principal. ¿Cómo ves, Max? Sí, y lo que se puede apreciar acá principalmente es que cada una de las unidades tiene ese mix entre lo que es lujo y también lo que es naturaleza. Ven alrededor y dentro de lo que es la laguna siempre va a estar vinculado con lo que es mucha vegetación. Y eso es muy importante porque es lo que busca cada uno de nuestros clientes dentro de Tulum, parte de la marca de Tulum. Sí, y sobre todo los clientes que están perfilados, que les gusta la zona de la selva, está diseñado específicamente para eso. Con mucho árbol, mucho verde, mucha naturaleza, todo el contacto wellness, todo el contacto espiritual, mágico y emocional que existe aquí en Tulum, es lo que está representando este diseño arquitectónico. Vamos a tener restaurantes, vamos a tener locales comerciales que van a estar asignados para cafetería y alimentos y bebidas y tienda de conveniencia. Esto para que exista una vida comercial y que todo el desarrollo sea sustentable con servicios desde el día cero que arranque. Así que es un desarrollo, como pueden darse cuenta, con vistas internas, con un gran lobby, con un montón de amenidades que todavía no tenemos todos los datos exactos, pero estamos dándole los mayores avances que tenemos en este momento. ¿Sale? Empieza una planta tipo, van a ser hasta el momento que sepamos 3 niveles más roof, como siempre, piscina infinity con vista al mar y a la selva, que realmente en este punto, y tratándose de Tulum, nos tiene muy emocionados el hecho de la vista hacia la selva, que está impresionante. Ya elevamos un dron que nuestro compañero Marcelo Zagareno hizo favor de elevar y podemos ver en los videos claramente y en las tomas la vista al mar y la espectacular vista hacia la jungla de Tulum, muchachos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí, los primeros renders. Esta es la fachada de Meneses Cuculcán con ustedes, señores. Como pueden apreciar, tiene esa impronta de vegetación, naturaleza y alrededor del mismo desarrollo tiene toda la parte de la jungla. Y eso es la esencia que se tiene que mantener y eso lo entiende la empresa, lo entiende Meneses y eso es lo que ofrecen los clientes. Sí, está padrísimo, realmente como siempre, manteniendo la calidad y lujo de construcción que caracteriza a Meneses, pero conservando toda la vida Tuluminati, toda la onda wellness que le gusta al destino final, que es la gente que va a estar rentando esto, como siempre perfilado a un tema de negocios. Es un terreno que está en la esquina, así que vamos a tener opciones muy interesantes, también locales comerciales para quienes tengan ahí ya aliados comerciales que conozcan del tema comercial y marcas de prestigio, pueden acercarse para poder ver la venta de estos locales y que monten ahí su firma, su marca de restaurante, su marca de cafetería o de tienda de conveniencia. Ahí está la oportunidad abierta. Contáctense con su asesor Meneses. Y aquí, pues una vista aérea de cómo vienen, les decía, a los 4 lados
todos con vista interna, un lago principal en la parte del medio que va a estar padrísimo, ahorita les muestro un render, y sin olvidar nuestro roof con la piscina, con todas las amenidades que seguramente, aparte de la piscina Infinity, van a ser spa, y barangay concesionado y todo lo que Menezes acostumbra. Solo que en este momento no lo tenemos confirmado. Y nada más el patio central, qué belleza. ¿Qué te parece, Max? Sí, acá como pueden apreciar, es el acceso que va teniendo cada una de las unidades de planta baja a su propio ciudad. De esa manera genera un ambiente pero muy natural. Eso es lo que está pensado, una laguna central y conexión desde todos los ángulos. Si este lago artificial no va a ser una típica piscina cuadrada, vamos a ver, como pueden verlo, mucha roca, muchos verdes, muchos caminitos que van a conectar en cada una de las unidades, y la verdad es que esto está padrísimo para la gente, es justo lo que está buscando. Y muchachos, ya estamos recibiendo apartados en lista de espera, para que cuando salga el inventario, que creo que no pasa en la semana que viene, ya puedan tener sus clientes el derecho a escoger prioritariamente en el inventario las mejores unidades. ¿Vale? Miren nada más que belleza. Una palapa en la parte del medio, mucho verde, muchas plantas, el agua artificial que está padrísimo, el agua central. Y aquí también el primer vistazo de una de las unidades por dentro. Padrísima también, sin perder el toque de elegancia de Menezes como siempre, y manteniendo todo ese orden de monoambiente del cual Menezes ya conoce perfectamente el modelo de negocios, que funciona muy bien para los inversionistas. Pero miren, por ejemplo, los detalles que se le han agregado nuevos, el techo no es parte de decoración, ese techo en otro color que va ambientado a todo lo orgánico que es Tulum, ya viene la unidad, como siempre totalmente amuebladas y equipadas las unidades. Y pues bueno, tenemos altas expectativas porque muchos de ustedes, algunos de los que están aquí ya tienen reservas. Tenemos 7 reservas, jefa. 7 reservas con nada de información. 7 reservas por la ubicación. Yo Solamente la ubicación y sin haber tenido ningún render. Sí, sin nada, solo con la ubicación. La verdad es que el respaldo que tiene Menezes habla por sí solo. Si hablamos de una ubicación como esta, la verdad es que no se tarden en llamarle a sus clientes que están perfilados para esto, para que prioritariamente puedan ver el inventario y reserven una unidad antes que le vayan a ganar lo mejor en el inventario, porque esto va a volar, señores, estamos súper seguros. Miren nada más cómo está por dentro. Tiene área de trabajo, que es muy demandada ya para todo el nómada digital, la gente que trabaja en Yahoo, Oracle, Google, etcétera, que busca pasar un par de meses en Tulum. Tenemos área de trabajo, la cocina ya no está lineal del lado como normalmente están en nuestros estudios, ahora la tenemos de este lado totalmente separada. Tenemos el sofá, una barra también para desayunar, área social, como siempre una cama king size y balcón. Así que buenísimo. Aquí un vistazo del roof. Sí. ¿Cómo ven, Max? Seguramente tienen un montón de clientes que han preguntado sobre oportunidades en Tulum, y una de estas es esta. Y esta es una de las mejores, principalmente por la ubicación, por la calidad y el desarrollo que ustedes conocen, cómo trabaja Menezes, cómo entrega y cómo realmente acompaña a todos los clientes desde el primer momento hasta el final de la entrega del departamento y mucho más. Pero fundamentalmente este es el momento para poder vender Tulum con un producto no solamente de calidad, sino también con un gran modelo de negocio que genera a todos sus clientes mucha rentabilidad. Así es, muchachos, y aprovechar también a decirles que el plan a corto, mediano y largo plazo de Menezes es seguir construyendo en Tulum, tener también los dos mundos. Pronto viene otro desarrollo en la mancha urbana, pero ahorita esto nos lo estaban pidiendo muchísimo, así que les decía hace ratito, no se tarden ya en lo que estoy platicando, vayan mandándole un mensajito a sus clientes para que no les ganen las unidades. Estamos recibiendo apartados de $2,500 para que tengan prioridad de escoger el inventario, 5% de descuento, insisto. Así que muchachos, acérquense. Nada más es una familia. Ah, claro, solo Family and Friends, sí, claro. Todavía no tenemos fecha hasta cuándo, así que aprovechen el momento que dure. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De los precios, ¿cuánto es que comienza? 145. 145,000. Aparte, ¿Estudios de cuántos metros? 47 metros cuadrados. ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero. Son 2 años y medio. 2 años y medio. 6 meses de preventa y 2 años de construcción. Y ahora está para abril del 2024.
Muy bien, por aquí. El terreno es de 2.500 metros. Número de unidades. No tenemos el dato exacto, pero son alrededor de 120. 125. Ok. Administración. Libre, como todos los desarrollos de Menezes. Mismo modelo, sí. Los Sí, seguramente amenidades. podremos proponer algún administrador para facilitárselos, pero desde luego que siempre respetamos a todos los que pueden ser un administrador propio, o sea, ustedes mismos llevan esa administración. Las amenidades. Amenidades. ¿Qué Mira, amenidades? todavía no lo tenemos todo. La verdad es que le estamos pasando el avance de lo que tenemos. La semana que viene nos enteramos de todo. Tengo por seguro que son los primeros. Nada más el aprobadito para que se enteren, porque empezamos a ganar reservas, entonces ya estaba planeado el evento y dijimos vamos a tratar de calarlo lo que podamos. Por eso fue muy importante que puedan asistir y gracias a que asistieron pudieron encontrar esto que es una gran oportunidad para ustedes, para sus clientes y principalmente aprovechar esta noticia que estamos lanzando del Menezes para todo nuestro universo de brokers. ¿Sí? El videíto que anda por ahí de Menezes Towers, ¿dónde lo consigo? ¿Lo pido a Ramiro? ¿Está en el drive? Aún no, hasta la semana que viene se va a subir al drive y les informamos inmediatamente. Ahora mismo no hay nada de... Oye, para grabar, vamos a grabar esto que estamos aquí viendo con Alan ahora mismo para nosotros, en exclusiva. Ya sabéis que no se puede hablar todo, en secreto, todo en conjunto, pero vamos a tener una buena información porque vamos a ir con Alex con el drone y vamos a grabar desde el sitio que está el terreno hasta el mar, hasta la zona hotelera. Ahí tenemos a Alan. Ahora nos vas a hablar de esto en exclusiva para aquí, para la gente que me sigue. Voy a salir un poquito, pero antes de salir quiero enseñarles lo que estáis preparando aquí. Mira lo que nos están preparando. A ver, ¿qué le está preparando a esta gente? Mira todo lo que nos están preparando aquí. Como un consomé, unos taquitos aquí de carne asada, de todo un poquito a la plancha. ¿Va a haber suficiente para todos, me han dicho? Sí, no, alcanza para todos, así que eres vegetariano. No soy vegetariano. Espero que no. Aquí, bueno, y esta es la parte donde va a estar la alberca en este desarrollo. Esta es la parte de la alberca y aquí van a estar. Este desarrollo ya prácticamente vendido menos los penthouse. Nos vamos a centrar en Cuculcán. ¿Qué te parece la idea? Sí, nos vamos a acercar ahorita al terreno. Mm. No sé si tienes planes de que grabemos desde el terreno Sí. la distancia hacia el mar. No vamos a hablar todavía de precio, no vamos a hablar del inventario. Ya mostramos algunos renders. Yo creo que la próxima semana ya tenemos Acaban de decir el precio de 145.000, el más económico, con un 5% de descuento, lo acaban de dar a entender. Ya hay apartados, entre ellos nosotros tenemos ¿cuántos? tenemos dos apartados ya. Muchas gracias a vosotros que habéis apartado antes de conocer el desarrollo. Mucha confianza tenéis con nosotros. Uno de ellos es René. René, de Estados Unidos, y Pedro Palacios. Gracias a los dos por haber apartado antes de ver la presentación del desarrollo. Sí, por la confianza que nos tienen, porque ya uno ha comprado, bueno, ha adquirido 4 con nosotros y el otro lleva 2. Entonces, eso quiere decir que nos tiene confianza, de que habla bien de nosotros, de que nos sigan haciendo propiedades. Pues no, muchas gracias, y ahorita acabo de mandar más información a otros clientes, hasta España llegó la información que acaba de salir, ya la mandé. Entonces espero que caigan más apartados y... Oye, voy a recoger un poco de comida antes de salir. Bueno. Yo me quiero llevar 3 platillos con 6 tacos en cada platillo, ¿puede ser? Van a estar muy encimados, pero Sí, no hay ningún problema. si somos tan amables, hacemos la fila detrás del exterior hacia allá. He tenido suerte porque con la excusa de grabar me siento... Pero mira cómo viene el tema. Ale. Bueno, pues aquí vemos que nos preparan los taquitos, uno de ellos. Le pone la salsita, mira. Esto se lo pone luego. Gracias. ¿Qué te han parecido los tacos? Muy buenos. Muy bueno, ¿has disfrutado? Pues ya nos vamos a ir a grabar con Alan, vete preparando el dron. Y antes de irme, te quiero hacer una pregunta, ya que te he visto que estás aquí también, ¿qué te ha parecido el desarrollo? Está espectacular, como siempre las fórmulas de TC son inigualables. A mí lo que me encantó es ese video
que disfruten la tarde. Yo me voy a grabar con Alan donde está el terreno. Hasta luego, Chantal. De salud, de aquí en Tulum. Y esta es la avenida Kukulcán, que va desde la Federal hasta la zona hotelera. Esta es la avenida que han abierto hacia la zona hotelera no hace mucho. Todavía no está arreglada. Hay unos buenos baches, la verdad. Y aquí, cuando lleguemos en la situación exacta del terreno, nos vamos a parar y vamos a grabar esa situación a vista de dron y a vista a nosotros desde el mismo terreno. Vamos a verlo. Es que vaya baches, madre mía. Hay trozos que son... diría yo que malos no, lo que sigue. Está esto, menos mal que el desarrollo se hace de aquí a 2 años y estará esto sin ningún problema, que la avenida es preciosa, la verdad se ve ancha, pero estos agujeros son agujeros de queso gruyere, ¿eh? Aquí tienes que tener un cuidado tremendo con el carro. ¿Buscas adquirir una propiedad en la Riviera Maya? No pierdas oportunidad de invertir en las propiedades con la mejor plusvalía. Bonitas no, lo que le sigue. Contáctame y conoce todas las propuestas que tengo para ti, ¿vale? Mi número telefónico es 99 81 33 64 17. Estas son unas bicicletas que vienen desde la zona hotelera. Esas bicicletas, por ejemplo. Y los desarrollos que hemos visto más cercanos, pues están a 1 kilómetro de aquí casi. Claro. Nosotros estamos en esta esquina de aquí. Aquí vamos a tener lo que es el nuevo desarrollo Kukulcán de Meneses, de vuestra empresa. Estamos, pues nada, a 900 metros de la playa. Y esto lo vamos a demostrar. ¿Cómo lo vamos a demostrar, Adán? Sí, de hecho aquí se alcanza a ver la cúpula de uno de los hoteles que están en la orilla de la playa. ¿Así? Digo, yo creo que no se visualiza desde la cámara, pero de aquí se está viendo, mira. No, sí, yo lo estoy viendo, el techo también, está allí. Estamos cerquita, se puede decir que prácticamente en bicicleta llegas en nada, 3 minutos, en bicicleta andando 8 minutos o 9 a la zona hotelera, porque es lo que estamos viendo, una curvita y ya llegamos. Cuando arreglen esta carretera va a quedar impresionante, va a haber un carril bici, me imagino que lo van a tener que hacer, porque aquí hay muchos desarrollos, mucha gente que viene en bicicleta y no usan carro. Eso sería algo interesante que lo hicieran. Luego también van a hacer lo que es la segunda vía en la zona hotelera, van a hacer una carretera nueva. Ajá. Que para que la zona hotelera no sea pues un paso de coches, sino que sea un paso de bicicletas, peatonal y de servicios solamente. Bueno, Alan, ¿qué más me tienes que contar de este desarrollo hermoso? Pues mira, este es el terreno. Digo, esta lona de aquí no es de nosotros. Esta lona no es vuestra, aquí están contratando de una empresa que han puesto para contratar. Pero justo en esta esquina es donde vamos a construir nuestro desarrollo. Ya salieron algunos renders. Vamos a hacer otro nuevo video donde ya explique, como siempre hacemos cuando sale un nuevo desarrollo. Vamos a hacer una presentación de los renders, del inventario, de los precios. Lo que sí le voy a adelantar es que ya se está apartando, ya llevan como 8 apartados. Bueno, nuevamente un saludo para Pedro Palacios y para René. Ellos ya apartaron aquí con nosotros, sin saber siquiera los precios y sin ver siquiera cómo se va a ver el desarrollo. Pero sabían algo importante. Saben que ellos tienen una gran ubicación. Sí. Que cuando construís aquí en Tulum no es en cualquier lugar. Saben que trabajáis bien, que lo entregáis bien. Y saben también que esto va a tener una plusvalía tremenda por lo que estamos hablando, porque se lo hemos explicado. Está en la nueva avenida que va hacia la zona hotelera. Mejor no puede estar esto situado. Yo creo que es de los mejores desarrollos actualmente que se van a construir en Tulum. Sí, como pudimos ver ahorita en la carretera hay muchos desarrollos, pero están en la parte de atrás. Ajá. Creo que somos de los, ahorita somos de los más cercanos. Le explicaba a una persona el otro día que la diferencia entre Playa del Carmen y Tulum es que Playa del Carmen se formó de la playa hacia el pueblo. Tulum viene del pueblo hacia la playa. Hacia la playa, o sea, es distinto. Entonces, no, y aparte que aquí no se puede construir en cualquier lugar. Claro. En Playa del Carmen sí que han permitido construir, pero aquí no, aquí es zona protegida. Sí, hay mucha zona de manglar. Es una zona federal protegida, y de hecho es la entrada de la biosfera de Xancán. Entonces, sí, va a llegar un momento en que no se va a poder construir. Espera un momentito. Sí, vamos. Va Alex a levantar el dron. Alex, sobre todo, date una vueltecita por aquí. Mírale, ahí está. Sobre todo lo que quiero es que me recorras desde este punto que estamos
por la avenida Kukulcán para adelante y luego me digas cuántos metros te salen ahí, ¿vale? Pero cuando inicies desde acá. Espérame. Es que le va a decir el kilometraje que hay desde este punto hasta la zona hotelera. Okay. Estamos en Círculo Naranja. Bueno, tú vuélale, ojalá le puedas volar. Sí, sí, sí me deja. Sí te deja, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Quieren una foto aquí? Sí, si quieren hacemos una foto aquí. ¿Dónde está el dron? Ahí. Joder. No hay que mirar el dron porque está el sol delante. Está el sol de frente, si quieres, no sé si lo Espérate, le voy a poner justo en el sol. No, no te preocupes. Bueno, más para adelante, o más para arriba. O nos ponemos delante del terreno. Ahí está bien. Venga, 1, 2, 3. Listo, ya. ¿Y nos ponemos otro aquí o ya te vas? Ya, me voy. Ya te vas. Bueno, pues te he interrumpido antes, ya no me acuerdo ni en dónde estábamos. Saluden al dron. Bueno, hasta luego. Entonces, ¿qué quieres que haga? Esta misma carretera que estamos aquí, te vas hacia la zona hotelera. Una vez que llegues a la zona hotelera, cuando llegues, no te pases al mar. Me dices cuántos metros hay o kilómetros desde aquí a allí. Oye, y luego ¿es esta esquina? ¿Eh? Es esta esquina, ¿no? El terreno. ¿Pero me has oído lo que te he dicho? Sí. Cuando llegues allí, si acaso me grabas un poquito el mar, la zona hotelera un poquito y te vienes otra vez para acá. 25 metros de altura y se ve el mar. Sí, lo que estábamos hablando. ¿A cuántas alturas tiene? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué altura tendrá? No, ya han dicho que se va a ver el mar. Vale, ¿qué me dice? Que tiene buena señal, qué suerte, ¿no? Podrás grabarme un poco. Mira, por el mar. Justo en la orilla de la arena, sí. Hasta la arena, 1 kilómetro 100. Y cuando has llegado a la zona hotelera había 900 metros. 900, sí, 950, 900, sí. Está bien, ¿no? Sí. Y ahora tiene buena señal y nos puede grabar un poquito el mar y todo eso, como se ve por ahí. Sí. Qué bueno. Oye, me estabas comentando que Playa del Carmen, pues ya está todo construido, ya hemos visto cómo ha evolucionado esa ciudad, cómo está creciendo y que Tulum es un pueblo mágico, lleva pocos años hecho, pero como estabas hablando, el pueblo está pues a unos kilómetros de la playa, no el pueblo encima de la playa, ¿no? Claro, claro, no, a diferencia de Playa del Carmen que se formó, nuevamente lo menciono, de la playa hacia acá, Tulum se está formando del pueblo hacia la playa. Del pueblo hacia la playa. Entonces lo que yo les quiero hacer saber es para las personas que ya han venido a Tulum o no conocen Tulum, pues hay diferentes puntos de vista, ¿no? Para los que ya conocen, siempre mencionan Tulum como que es un pueblito, ¿no? Un pueblo X. Sí. No, cuidado, porque Playa del Carmen decían lo mismo. De Playa del Carmen siempre decían que era un pueblito de pescadores, incluso platicando con personas de ahí, decían que antes creo que regalaban hasta los terrenos. Sí, al principio la gente sí. no los agarraba porque decía, pues yo qué voy a hacer ahí, qué voy a vivir ahí. Entonces ahorita esas personas, imagínate 20 años después, el arrepentimiento, ¿no? De todo lo que vale esos terrenos. Entonces lo mismo está pasando aquí en Tulum. Ahorita la gente como que lo ve y lo menosprecia, pero cuidado, Tulum es el destino de moda ahorita a nivel mundial. ¿Ok? Para las personas que dicen que es un pueblucho, cuidado, porque mira, se está planeando. Yo te voy a dar la razón en un aspecto. Yo a día de hoy prefiero vivir en Playa del Carmen, eso está claro. Sí, no, porque todas las infraestructuras que tenemos en Playa del Carmen, poder ir a la playa andando, todo eso yo lo valoro mucho a día de hoy. En 4 o 5 años, con la planificación que hay, primero aeropuerto, segundo la carretera que van a hacer paralela a la zona hotelera. Ajá. Luego el tema de las construcciones, que va a haber un montón de construcciones muy buenas, desde anfiteatros, caminos, pasarelas, caminos de arte. ¿Qué más podemos decir que hay en Tulum que van a hacer? Porque hay infinidad de cosas que yo me estoy perdiendo. Pues mira, estaban hablando de una plaza que ni siquiera sabemos. Sí, una plaza nueva que van a hacer el centro comercial La Isla, que hemos hablado en otro vídeo. Están ampliando tremendamente todo, que en 3 o 4 años se va a poner todo tan cómodo. Los accesos al mar no solamente va a ser esta ampliación, va a haber otros, creo que 2 más. Sí. Uno seguro, el otro está previsto. Son 900 metros en la zona hotelera. Sí. 900 justo, si lo vi, más o menos, 905, 900. Y ya en la orilla de la playa ya es 1 kilómetro 100. Pero eso es siguiendo el camino. Siguiendo el camino. Sí, si fueras en línea recta, que espero que en un futuro abran la carretera. Sí, es en 1 línea kilómetro, recta. exactamente 1 kilómetro. Sí, es menos. Bueno, pues esto es un adelanto que estamos haciendo de donde estamos aquí en este terreno del nuevo desarrollo de Kukulcán, de MNS. Ajá. Esto es un adelanto y más adelante, en 2 semanas o 3, cuando ya esté todo hecho, los renders todos terminados. No, yo creo que la próxima semana ya está. Oye, papá, ¿sí, no? llaman.
A ver, Alan, pues vamos a recordarles que este pequeño vídeo que hemos hecho hoy, que es un adelanto, ya has visto que hemos hecho la presentación con los brokers de la Riviera Maya, ahí en Meneses Tulum. Es para recordarles que si están interesados, que no lo olviden, que los primeros que apartan son los que se llevan a los mejores lugares. Y allí han explicado muy claramente que el acceso de la planta baja a la alberca, desde tu propio departamento, lo tienes pegadito. Esos son los mejores, creo yo. Sí, es lo que le llamamos unidades swim up, que desde tu unidad tú puedes nomás abrir la puerta y tienes acceso a la piscina, ¿no? Van a haber dos piscinas, va a haber la piscina central y va a estar la piscina como la que es común, la que está en el roof, enfocada hacia el mar. Y con vistas al mar, acaban de comentar. Qué bueno. Y con vistas al mar. Empezamos ahí hasta donde tengo entendido, $145,000, 47 metros cuadrados. Como les dije, estamos ampliando nuestras unidades. $145,000, pero se pueden apartar solamente con $2,500 por el mes que dura el lanzamiento. Después de eso son $5,000, pero por ahora son $2,500 y el 5% de descuento. Yo me imagino que va a ser hasta finales de noviembre. Entonces en ese apartado que hacen por $2,500 se les suma para llegar al 30% de enganche en caso que estén interesados, y ya tienen su departamento con vistas de aquí hasta abril de 2024. Se va a entregar, según comentó la directora. Leti. Sí. Así es, son que como 2 años y... 2 años y medio. 2 años y medio. Sí, bueno, es tiempo suficiente para que se arreglen estas calles, para que esta zona pues se desarrolle un poco más. Y para que le vamos a contar también que en esos 2 años y medio, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando estamos presentando un desarrollo de este valor, cuando está terminado este desarrollo que tú compraste en 145 con el 5% de descuento, que sería 137 aproximadamente, cuando está a la venta ya terminado, estarían $180,000, $175,000 mínimo, y se entregan amueblados y equipados, ¿no es así? Así es, como siempre lo menciono, es amueblados, equipados. No nos metemos con la decoración y creo que nunca nos vamos a meter con la decoración. Acabo de tener ahí una mala experiencia con una clienta que por una plantita hizo todo un una show plantita ahí. Que le regalasteis, que la puede tirar si quiere y poner otra. Vio una plantita en una unidad muestra. Sí. Y nosotros le dimos la decoración, y la plantita que le llevamos 6 meses después, pues ya no era la misma que la que teníamos en la unidad, porque ya son diferentes modelos. Y luego hay una sábana que no le gustó, entonces mejor, yo creo que nunca nos vamos la decoración ya es cosa del cliente. Sí, no, solamente amueblados, equipados, y siempre lo he dicho, la decoración es a tu gusto, a tu estilo, no nos metemos con eso, no pintamos las paredes de otro color, porque si la pintamos de un color y no te gusta, puede causarnos ahí alguna indiferencia, ¿no? Otra cosa importante es que la situación que tiene este lugar es impresionante para las rentas, sacarle un valor más alto, porque a mejor situado está, las rentas se pagan más caras. Sí, claro. Pero tú estás pagando tu departamento casi al mismo precio que otros están pagándolo más atrás. Así es, y fíjate, qué bueno que lo dices, porque desarrollos que están más atrás, sí, están todavía un poquito más caros que nosotros, y pues sí hace diferencia la distancia, ¿no? Yo creo que ellos pensaban que iban a estar lo más cercano posible al mar, y la verdad es que le ganamos el brinco. Pues yo estaba mirando a ver si veía a Alex, a ver si ya ha bajado el dron, pero me parece que la ha bajado y no nos hemos enterado hablando tú y yo aquí. No, yo tampoco me di cuenta. No lo he visto, no me he fijado que la haya bajado. Yo creo que ya es tiempo suficiente para haber pues dado este adelanto. En breve vamos a hacerlo ya más formal, nos vamos a sentar, vamos a hablar de números también, porque es muy interesante que hagan números. A la gente, cuando no está muy habituada a lo que estamos hablando, necesitan números, necesitan realidad. Pago este precio, con el 5% me queda esto, doy tanto de enganche, en este plazo de que doy el enganche hasta que está finalizada la obra, ¿cómo pago? Eso es muy importante, porque para ellos saber que al final también pueden utilizar un préstamo hipotecario, pues es una gran ayuda. Tú imagínate que yo tengo $40,000 ahora y no pago el resto hasta que esté acabado en el 2024, y lo puedo pedir al banco, por ejemplo. Sí, claro, no, qué bueno que lo mencionas. Sí, hablar de números es muy importante, porque no solo hablar del destino, no solo hablar de las maravillas y las bondades del mismo. Por ahí anda el dron. Está ahí. Pues yo no veo a Alex. ¿Dónde está Alex? Está metido en el coche, creo. Se habrá metido en el carro, ¿no? Lo está manejando desde el carro. Sí, entonces para las personas que se contacten contigo o conmigo, sí, sin problema le hacemos una proyección de retorno de inversión.
como siempre lo digo, inflo los números en cuanto a gastos, aminoro lo que son las ganancias, ¿sí? Pero aún así los números, el retorno de inversión sale alto. Claro, lo que tú quieres decir es que lo das más bajo de lo que en realidad va a dar. Voy a parar un momento porque está Alex ahora aterrizando el dron, me gusta verlo aterrizar siempre. Ahí lo tenemos y lo va a agarrar. Qué bueno. ¡Hala! ¡Qué arte! Yo conduzco. Hasta luego, chaval. Hasta luego, cuídate mucho.
finalizando aquí. No olvidéis que habéis visto el vídeo en Paco en Riviera Maya. Se lo tenéis que decir a Alan si contactáis con él o conmigo. Yo siempre pongo ahí el teléfono, tanto de él como mío. Lo pongo también en la descripción del vídeo y también a veces en un comentario destacado. Otra cosa, he hecho el vídeo Alex del dron, ese lo voy a poner ahora para que veáis la situación, y también los renders que me los vas a pasar para que lo vean perfectamente. Sí, claro, te voy a pasar los renders y conforme me vayan pasando información, pues lo voy a ir compartiendo contigo. Bueno, pues dentro de poco hacemos el segundo vídeo de Kukulcán. ¿Qué te parece? Sí, así es. Con todos los números, con todas las informaciones. Y de otras cosas que se me olvidó traer. Muy bien. No, Alan, ya te dejo aquí, Vale, que yo chaval. me voy camino de playa. Hey. Tú te quedas aquí en el evento. Te cuidas, Alan, ¿eh? Tenemos que cerrar la puerta. Sí. Venga, nos vemos. Listo, cuídate. Tú también. Ay. Hasta luego.